para iniciar la grabación. Listo. Bueno, entonces, nosotros hemos identificado las características de los textos, hemos identificado que si es un texto argumentativo, entonces, ¿cómo voy a hacer mi texto argumentativo? Hemos identificado, si, perdón la letra, ¿no? Aquí con mi pizarra virtual, argumentativo. Hemos identificado si es un texto narrativo. ¿Y todo esto para qué? Para poder realmente hacer una comprensión de los textos. Pero ya no solo vamos a comprenderlo así como el de la gallina, ni vamos a comprender un texto argumentativo, sino que vamos realmente ahora a producir un texto. Hay un libro y hay un material de apoyo que yo espero, y es bastante extenso, que hayan aprovechado este tiempo que no nos hemos visto para revisar ese libro sobre la argumentación. Me imagino que ya lo revisaron, que se llama Las claves de la argumentación. Ese libro nos da las pautas de los tipos de argumentos que nosotros podríamos utilizar. Que entonces está el de analogía, que está el de ejemplo, el de causa y efecto, el de razón, cualquiera que sea el argumento, para aprenderlos a utilizar. Y está ese libro de bastantes hojitas por ahí que espero, repito, ya lo hayan revisado. Entonces, en la estructura del aula, después de haber realizado como un análisis de los textos argumentativos, después de haber realizado una búsqueda de información en material de apoyo, ya sabemos entonces cómo seleccionar un material de apoyo que nos sirva y otro descartarlo porque si no tiene una editorial, si no tiene una fuente reconocida, pues lo voy a descartar. Después de haber hecho todos estos pasos, ahora sí vamos a producir un texto argumentativo. En la producción de ese texto argumentativo, ustedes pues van a tener que adoptar una tesis y van a tener que adoptar unas posturas, van a tener que montar unos argumentos y generar una conclusión. Entonces, vamos a ver realmente y nuevamente vamos a ver cuál es esa estructura de los textos argumentativos, cómo lo vamos a hacer y para que ustedes ya se queden con la tarea de montar el foro y hacer su producto final. Bien, entonces recordemos que hemos nosotros hablado, oigan, pues los textos argumentativos, cuando hacíamos la diferenciación de los tipos de texto, nos dimos cuenta que, bueno, esos textos debían tener una tesis y que esa tesis realmente era la postura que yo tenía de un tema en especial. Entonces vamos a empezar a hacer unos ejemplos de esto. Si yo pongo, por ejemplo, como tema la educación virtual, pues una tesis podría ser ¿cuál, Marisol? Si mi tema es la educación virtual, la tesis ¿cuál podría ser? La Como postura. pues pudiera como yo defender el por qué también se puede aprender de forma virtual, ¿no? Listo, sería una tesis, entonces tú vas a decir que de forma virtual también se aprende. Y esa ya es la tesis, es la postura que tú vas a defender. Una cosa es educación virtual, pero tú ya estás tomando una postura porque estás diciendo que de esa forma se aprende. Esa es la postura que yo voy a tomar y esa es la tesis. Y esto tiene que ser lo primero que ustedes identifiquen a la hora de hacer un texto argumentativo. La tesis. ¿Cuál es la idea que van a defender? Con esa tesis que hacen ustedes, realmente hacen la introducción. Y entonces la tesis puede quedar, en este caso, explícita o implícita. Quiere decir que puede estar dentro del texto específicamente o se puede entender dentro de la introducción esa tesis. La tesis tiene que quedar dentro de la introducción. En el primer párrafo, en esos primeros párrafos, es que debe quedar esa tesis. Luego sí de que ustedes tengan la tesis, como la educación virtual y demás, que también se aprende, es que ustedes hacen entonces los argumentos y para eso les sirve el libro, para identificar qué tipos de argumentos tenemos. Cuando nosotros tenemos los argumentos, pues estamos dándole cumplimiento a la estructura, a la macroestructura de estos textos que corresponde al desarrollo. ¿Ven? Ahora, cuando le voy a dar respuesta a la tesis, la respuesta, esta es la conclusión. Eso es lo que uno hace en un texto argumentativo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, y creo que este ejemplo se los he puesto en la tesis, mi tesis es que las mujeres son como las flores. Y en los argumentos, ¿cuáles son mis argumentos? Uno de causa y efecto, pues son como las flores porque van vestidas de 1000 colores. Uno de autoridad, yo podría decir,
que es que como lo dijeron los Latin Brothers, las mujeres en Cali son como las flores por sus colores, se visten de colores y entonces, listo. Argumento de autoridad porque lo dijeron los Latin Brothers. Pero también puedo hablar de un ejemplo, y entonces yo digo, como ejemplo tenemos a Liliana Arciniegas, que es una persona que es caleña y que se viste de diferentes colores. Por eso es que se parece a las flores, ¿sí? Entonces uso diferentes tipos de argumentos. O un argumento de analogía. Bueno, que así como las flores se ponen colores, es decir, de acuerdo, no sé, al tiempo, a la estación en la que estemos, pues las mujeres también se visten de diferentes colores. Entonces hago una analogía, como esa comparación, y utilizo diferentes argumentos. Pero todos esos argumentos tienen que responder directamente a la tesis, que las mujeres son como las flores. No podría estar hablando de las mujeres son como las flores y, por poner un ejemplo bien exagerado, empezar a hablar de la educación virtual. Es decir, si en mi tesis estoy hablando de las mujeres son como las flores, pues todos los argumentos deben plantearse en función de la tesis. Y en la conclusión, lo que se hace es la respuesta a la tesis. Entonces, si yo tenía la tesis, las mujeres son como las flores, perdón, me llené de argumentos para reforzar la tesis, pues entonces en la conclusión yo le tengo que dar como la respuesta. Entonces en conclusión se puede decir que las mujeres sí se parecen a las flores, que los colores se relacionan directamente con la ropa de las mujeres que siempre buscan estar felices y por eso se visten así de colores, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, ¿cómo respondo a la tesis? Al tener clara la estructura, y en este caso es la superestructura de introducción, desarrollo, conclusión, vamos aquí a admitir a Leonor que ha llegado a la clase, ¿listo? Al tener clara la superestructura de introducción, desarrollo, conclusión, es que yo realmente voy a responder a un texto argumentativo. Y no me va a pasar que arranco entonces por manzanas y termino con peras, ¿no? Sino que realmente de lo que estoy hablando responde toda la tesis. Entonces, esta es la superestructura. Pero, profe, ustedes podrían decir, a mí me genera dudas. ¿Qué es eso de la superestructura y macroestructura y microestructura textual? Quizás lo hemos escuchado por allá en el colegio y perdemos un poco la noción de qué es eso. Vamos a hacer un ejemplo básico de qué es eso. Corremos por acá. Bueno, entonces, estamos aquí en la superestructura de los textos argumentativos. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ya ahorita hablamos de los temas y demás. Bien, entonces, cualquier texto tiene una superestructura. ¿Cuál es la superestructura? De acuerdo a si es un cuento, pues inicio, nudo, desenlace. Si es un texto argumentativo, introducción, desarrollo, conclusión, es la superestructura. Pero existe otra cosa, bueno, esto lo va a dar el tipo de texto en la superestructura, pero existe otra cosa que es la macroestructura. ¿Qué es la macroestructura? Pues es cómo yo voy con las temáticas. Bueno, entonces en la macroestructura, por ejemplo, yo podría decir, bueno, es que mi texto va a llevar el tema 1, que es este, el tema 2, que es este, luego voy a hablar del tema 3, que es este, y estaría hablando de la macroestructura. Es decir, ya no solo pensando en la introducción, el desarrollo y la conclusión, sino que yo voy a determinar cómo voy a hacer como la silueta de lo que estoy escribiendo. Que voy a arrancar con el argumento de ejemplo, podría ser el tema 1, luego me voy al argumento de autoridad, luego me voy al de causa y efecto para luego generar una discusión con un autor y entonces aquí vuelvo a otro argumento de autoridad. Cada uno determina cuál es su macroestructura. La macroestructura la determina el que escribe, porque es el que va a decir como, yo lo quiero hacer de esta manera, yo quiero tratar los temas así, primero voy a hacer una argumentación positiva y luego una negativa, puedo arrancar con un argumento de autoridad y luego otro de ejemplo. Esa es la macroestructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Y existe otra cosa que es la microestructura. Entonces, cuando estamos en los textos, también tenemos que analizarlo desde lo micro. Y lo micro tiene que ver con la coherencia, la cohesión,
¿cierto? En lo micro, entonces, yo tengo que revisar, por ejemplo, qué tipo de palabras uso, la coherencia, la cohesión, la concisión, la claridad, la precisión, todo ese tipo de conceptos que son importantes dentro de las palabras. Entonces, ya no solamente voy a decir como la macroestructura es que, voy a hablarte el argumento de autoridad, ya no solamente es eso, sino que en la microestructura digo, oigan, yo quiero hacer mi texto como con algunas preguntas. Entonces, voy a decir que para poder hacer la introducción de el autor, voy a hacer una pregunta y esa sería la microestructura. ¿Cómo voy yo a redactarlo? La microestructura podría determinar que yo hago la pregunta como, ¿y qué dicen los autores frente a la temática? Y entonces hago la pregunta y yo mismo me la respondo dentro del texto. Eso es microestructura. ¿Cómo le doy yo respuesta a esa macroestructura? ¿Cómo la voy a escribir? Ahora, en la microestructura tiene que ver, pues, lo que les decía de la cohesión. Bueno, que una idea se una con la otra. Que si yo digo en la Universidad Industrial de Santander y luego digo en aquel lugar, bueno, yo sepa que en aquel lugar hace parte de la Universidad Industrial de Santander. Que si yo vengo hablando de singular, termine con singular y no tenga errores entre singular y plural. Que empiece yo hablando de, son muy importantes las estrategias que se adoptan en las universidades. Eh, y entonces luego digo como la estrategia tal cosa, y no, bueno, pero veníamos hablando de las estrategias, luego hablo de una sola estrategia, es decir, qué cohesión tiene una idea con la otra, o entre singular y plural, o en el ejercicio más básico de confundir los artículos con los sustantivos. Eso tiene que ver con la microestructura, que si yo digo perro, bueno, yo sé que es el perro o un perro, como les explicaba en algún momento, y no que yo diga la perro o una perro. Bien, esto tiene que ver con la microestructura. A nosotros, ¿cómo nos enseñan la lengua castellana? Nos enseñan de abajo hacia arriba. Entonces a nosotros nos enseñan desde la microestructura hasta la superestructura. Nos enseñan a escribir letra por letra, palabra por palabra dentro de la microestructura para que tengamos cohesión y coherencia, luego a escribir textos, a escribir párrafos y temáticas como macroestructuras, para luego sí llegar a las superestructuras, para determinar realmente que estamos escribiendo un texto expositivo, un texto argumentativo, un texto narrativo, qué sé yo. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para ustedes? Se supone que lo micro es algo que ustedes ya manejan, aunque hoy encontramos varios errores en algunos de ustedes a la hora de escribir, ¿ven? En lo micro, es decir, en la coherencia, la cohesión y demás. Pero lo que vamos a hacer ahora es irnos a lo macro y ustedes en el foro van a tener que escribir cuál es su macroestructura de un texto argumentativo de un determinado tema para luego, obviamente, darle respuesta a esa superestructura, que va a ser un texto argumentativo. Entonces, si han revisado el aula, al final en ese producto ustedes tienen que hacer un texto argumentativo. Pero ¿cómo hago el texto argumentativo? ¿Cómo arranco? Bueno, arranco por tener una tesis, como lo veíamos antes, y continúo con tener una estructura de cómo voy a llevar los temas. Y obviamente tengo que garantizar que haya una coherencia en esa macroestructura, o sea, que los temas sean coherentes cuando uno se enlaza con el otro, pero que también la microestructura esté muy bien, que cuando yo esté escribiendo no tenga errores de ortografía, de acentuación, no tenga errores de coherencia, no tenga errores de cohesión. Y otros conceptos que por ahí en algún momento les nombraba. Por aquí dentro de la microestructura es muy importante la precisión y la claridad. ¿Cómo hablar de la precisión y de la claridad? Cuando estamos hablando de un texto argumentativo, yo evito usar palabras como la mayoría, mucho, como muy rápido, porque esas no son precisas. Si yo estoy diciendo que una persona va rápido, ¿para qué digo muy rápido? Realmente sería una redundancia. Pero si yo digo muy rápido, para lo que para mí es rápido, para otro puede que no, ¿cierto? Son conceptos que no son precisos. Entonces, hay que escribir con precisión. Hay que escribir de forma tal o con el dato exacto. Es decir, yo no puedo decir, la mayoría de los colombianos lee de forma
digital. Eso sería una imprecisión a la hora de escribir un texto argumentativo. Los textos académicos deben evitar a toda costa las imprecisiones. ¿Cómo hace uno si yo quiero decir la mayoría de las personas leen de forma digital y yo no sé exactamente el dato? ¿Qué hago? Pues busco un argumento de autoridad. Busco un estudio que hable sobre qué tanto las personas se conectan a Internet. ¿Sí me hago entender con esto? Es decir, yo debo evitar las imprecisiones buscando argumentos. Debo ser preciso a la hora de escribir. Evitar decir como muchos, la mayoría, algunos, pocos, porque eso no tiene un dato exacto. Y para lo que para mí es mucho, para otra persona es poco. Entonces, en los textos académicos, en los textos argumentativos, ensayos, artículos, hay que evitar las imprecisiones. No les dé miedo que sus textos estén llenos de argumentos. Eso no tiene ningún problema. O de autoridades. Aquí lo más importante es aprender a referenciarlo o a citarlo. Pero no les dé miedo que tengan muchas referencias. De eso se trata. Es una discusión. Yo tengo una postura que es mi tesis, pero empiezo a meterle obviamente lo que dicen los otros, le empiezo a meter los ejemplos, las causas y efectos, las autoridades, para que me empiecen a tocar a mí esta temática, o sea, o a responder o ayudarme a resolver esa tesis. Entonces, está muy bien tener muchos argumentos y referenciarlos, citarlos, pero lo más importante es, repito, eso al final. Citar esos textos, esos argumentos que ustedes traen desde otros autores. Entonces, pilas con esa precisión, se van a ayudar sobre todo con la citación, con los documentos que ustedes van a referenciar. Profe, una pregunta. No necesariamente cuando uno vaya a hacer esto, o sea, no todos los temas necesariamente tienen para uno poder citar a alguien, ¿no? Porque hay otras cosas que son como de posturas y de opinión, que en ese sentido ya como que uno no tiene tanta referencia para poder citar. Entonces, hay que diferenciar, por ejemplo, entre lo que es un ensayo, un artículo de opinión, lo que es un comentario o lo que es un comentario crítico, ¿sí? Cuando estamos hablando de los comentarios y comentarios críticos, es más, mi postura, mi evaluación frente a lo que yo estoy encontrando, como los comentarios críticos. En los artículos de opinión, sí, es mi opinión, pero es fundamentada. Puede ser que tenga una sola referencia y sobre solo una referencia, pues hago todo mi artículo de opinión. Entonces, ahí hay que tener como ese cuidado. En el artículo de opinión hay que tener por lo menos datos, hechos, algún tipo de argumento que nos soporte, más allá de lo que tendría un comentario normal, que es realmente solo lo que yo pienso. Pero si me voy a un ensayo, los ensayos ya entonces es las posturas desde diferentes argumentos. Entonces un ensayo podríamos decir que es como casi el top en los textos argumentativos. ¿Cuál es el más arriba del ensayo? ¿Cuál es el documento más arriba del ensayo? Un texto argumentativo, un trabajo de grado. Un proyecto de grado es una disertación académica argumentativa. Es como el top de este tipo de textos. Bien, en esa medida, pues vienen los ensayos que tienen varios autores, vienen los artículos de opinión que se usan menos referencias y luego vienen los comentarios que ya son un poco más personales, para tener en cuenta como qué tanto de argumentación debo tener. Ahora, claramente, frente a los artículos de opinión, ustedes se apoyan de sus propias vivencias, se apoyan de lo que conocen, de lo que han escuchado, de esas ideas que ustedes tienen preconcebidas por su contexto, por sus creencias, de todo eso se apoyan para hacer ese artículo de opinión. Pero no dejen de lado siempre referenciar un dato, referenciar un hecho, porque eso es lo que le va a dar el soporte a lo que están ustedes como construyendo y lo que están escribiendo. Si no, nos quedaríamos en un comentario, vamos a hablar de tal tema y ya. No tendríamos como un soporte realmente eh, del porqué de ese tema o cuál es el problema que nos lleva a hablar de ese tema en términos concretos y en términos precisos, que es lo que les estaba diciendo. Pilas con la claridad. Cuando estamos hablando de la claridad, recuerden que para ser más claros, yo debo tratar de escribir todo en mi idioma, en español.
en mi lengua castellana, ¿cierto? Si yo sé que hay palabras que vienen desde otro idioma, como desde el inglés, no sé, francés, algunas otras palabras, ¿qué hace uno a nivel académico y a nivel de las normas que estemos usando? Esas palabras que son los barbarismos, pues se van y se escriben en cursivas. Entonces, si yo voy a escribir marketing, si voy a escribir online, si voy a escribir, no sé, el chat, todo eso lo escribo en cursiva. Ojo con esos tips pequeños en términos de claridad, porque hacen parte de las normas de presentación de los trabajos. Miren, y aquí abro también para que me cuenten. La universidad está en una transición de las normas ICONTEC a las normas APA. En este momento es posible que haya profesores que a ustedes les estén pidiendo trabajos con normas ICONTEC y otros les estén pidiendo trabajos con normas APA. Es muy posible, pero estamos en medio de esa transición. ¿Qué hemos hecho como programa? Pues aceptar las dos. Cuéntenme en términos generales en sus asignaturas, ¿están usando ICONTEC o APA? Pues a veces he visto que hasta podemos usar como un revoltijo, ¿no? De Conte y APA, porque pues por lo menos para referenciar yo utilizo el Word y el Word la única manera de referenciar es en APA. Y, Sí, señora. pero entonces normalmente uno lo está utilizando la presentación hasta portada, incluso los bordes también con y con T. Últimamente he tratado de meterle todo en APA como porque un profesor ya nos dio ese consejo que tratáramos de unificar todo porque a la final la tesis final se presenta en APA, entonces como tratar de meterle más a la... Sí, gracias. Hay que trabajarle al APA 100% y les voy a dar aquí unos tips pequeños para la referenciación de su texto argumentativo para que tengamos como claro y no vayamos a caer en plagios accidentales. ¿Bien? Entonces pilas, porque hay plagios intencionales y hay plagios accidentales. Puede que ustedes cometan un plagio y no se den cuenta o no sepan cómo hacer la referenciación con el plagio. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a trabajar con la norma APA, que lo que les decía también el profesor y concuerdo con él, realmente la universidad en este momento está apostándole y los programas a todos convertirnos en normas APA, aun cuando algunos profesores todavía usen la ICONTEC. Entonces, ojo, ya ahora les explico un poco de las normas. ¿Qué vamos a hacer? Texto argumentativo. Lo primero, tendremos que definir una tesis y ahorita vamos a dar un tiempo para eso. Y vamos a hacer unas asesorías y como no nos encontramos hace 15 días, voy a abrir una asesoría adicional esta semana para que ustedes en una de las noches, pues revisemos como, yo creo que por ahí en una asesoría de 7 a 9 de la noche, nos comunicamos, les mando el enlace, profe, llevo esto de la tesis, llevo esto de la estructura, ¿cómo voy con la estructura? Para garantizar que, bueno, que su producto final sea un texto argumentativo que, que tenga un norte y que realmente sea un texto argumentativo, que no simplemente usted me esté explicando la temática. Porque si me va a hacer un texto donde me diga qué son las cosas, si yo le digo, hábleme las redes sociales de la literatura. Ah, bueno, entonces existe Goodreads, Lecturalia, hay otra red social que se llama Tú que lees, bueno, redes sociales de literatura. Y entonces, si usted simplemente me pone qué es cada una, eso es un texto expositivo, que lo que busca es que yo genere un conocimiento. Entonces, lo que encuentro en los libros, a mí no me interesa eso. Y a la universidad no le interesa eso. A la universidad le interesa que ustedes piensen, que ustedes se enfrenten a las temáticas y digan por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Por eso es que tenemos que hacer textos argumentativos, que es lo que se busca dentro de la universidad en esos niveles de, de comprensión y de lectoescritura. Entonces, ojo con esto, con la estructura con la que hemos hablado, pues voy a tener una superestructura muy bien, que es introducción, desarrollo, conclusión, una macroestructura, es decir, las temáticas, y una microestructura que esté muy bien escrita. Vamos a arrancar con la tesis y luego me van a mostrar cuál es la macroestructura. Entonces, arrancamos y ustedes me dicen, la tesis es esta. Y mi macroestructura es, profe, primero voy a hablar de este estudio, luego voy a hablar de esta otra cosa, luego voy a hablar de este otro temita y luego voy a hablar de este otro tema, es decir, como para tener esa macroestructura, ¿vale? Bueno, por aquí vamos a revisar entonces, ustedes pueden hacer
un organizador gráfico, pueden hacer un texto para que muestren esta tarea y esa tarea la van a montar en el foro. Hay un foro por ahí. Entonces, la idea es que tengan la tesis, a mí me gustan los mapas mentales. Yo podría tener mi tesis, describo mi tesis y digo, por ejemplo, es que tengo el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3, el argumento 4, con 4 argumentos o con 4 párrafos que desarrollaran cada argumento. Y, profe, al final quiero tener como conclusión o voy a llegar a la idea X. Y algunos se preguntarán, pero, profe, ¿yo puedo tener de una vez la conclusión antes de empezar a escribir? Claro, usted tiene que saber desde dónde parte hasta dónde quiere llegar. Que después usted termine en la redacción, determine de pronto a cambiarle o ajustarle. Pero uno no empieza a escribir como a ciegas. Uno empieza a escribir realmente pensando hacia dónde quiere llegar. Y como sabe hacia dónde quiere llegar, entonces todos esos argumentos realmente le van a aportar y todos esos argumentos van a ir conectando todas las ideas para llegar a un producto final. Bien, entonces eso es bien, bien importante. No les preocupe que es que, pero entonces, profe, ¿para qué escribo? Si ya sé la conclusión, ¿para qué escribo? Es que usted escribe para que otro le va a leer, o sea, usted escribe para otro. Entonces, en este caso, no importa que usted ya sepa a dónde va a llegar. Lo importante es que, como tiene usted una tesis, la argumente y llegue a una conclusión. ¿Bien? Bueno, entonces, regálenme un momento por acá. Les voy a explicar algo de las normas, porque se supone que ustedes me van a escribir un súper texto y me van a traer aquí unos argumentos, pero me los deben traer con normas. Chicos, una cosa, es que, bueno, realmente, bueno, separándome un poco de lo que estamos hablando, eh, me ha gustado mucho más Zoom para trabajar que ni la misma herramienta de Microsoft en Teams. Entonces, pues como estoy desde mi usuario, las llamadas se van a caer a los 40 minutos, ¿no? Ya eso lo conocemos. Entonces, estar muy pendientes porque yo genero uno nuevo y de una vez se los envío como mensaje en el aula. Actualizan su aula que les va a llegar el nuevo mensaje cuando se nos acabe el tiempo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como en mente. Entonces, se supone que ustedes van a hacer una macroestructura y van a incluir un argumento de autoridad. Por ejemplo, ustedes van a decir que Óscar Rodríguez dijo algo. Entonces, es que Óscar Rodríguez dijo que la comunicación es muy importante. Entonces, ustedes podrían usar la opción de el autor directo, es decir, el autor presente, según Óscar Rodríguez, y entonces abren comillas, la comunicación es muy importante. Eso lo entrecomillo porque es lo que dijo Oscar Rodríguez. Eso es diferente porque está aquí el sujeto presente. Es diferente a si yo digo, por ejemplo, y abro comillas, la comunicación es muy importante. Es diferente porque en una nombré al autor, como según Oscar Rodríguez, o Oscar Rodríguez afirma que, Oscar Rodríguez indicó que, ¿cierto? Podría ser Oscar Rodríguez o una organización. Es muy diferente en el paralelo, donde les pongo solamente la comunicación es muy importante. En uno está el autor presente y en la otra no. ¿Cómo funcionan las normas APA? Ustedes siempre, para hacer la cita dentro del texto, para hacer la cita, ustedes deben tener claro el autor, deben tener claro el año y deben tener clara la página o el párrafo. Esos tres datos son fundamentales. Si nombro al autor, entonces después del apellido, abro paréntesis y pongo el año. Si nombro al autor dentro del texto, abro el paréntesis y pongo el año. Y entonces ahí ya le estaría dando respuesta a ¿qué? Bueno, le estoy dando respuesta al autor porque ya lo nombré. Y de respuesta al año. Me faltaría la página o el párrafo. ¿Dónde pongo la página o el párrafo? La pongo al final de lo que él dijo. Abro paréntesis y pongo, en este caso, la página, P punto y el número de la página, o pongo PRR y el número del párrafo.
si no es un documento paginado, al final de lo que él dijo. Pero si no nombro al autor y tengo que meterle año, autor y página, bueno, entonces aquí en la comunicación es muy importante, yo abro paréntesis y escribo el apellido del autor, coma, el año, coma, la página o el párrafo. Y esa es la referencia, esa es la cita textual. Bien, esto lo tienen que aprender a mecanizar porque es fundamental. No solamente es poner abajo de dónde saqué la información, como la bibliografía, que eso es de la norma ICONTEC, o las referencias bibliográficas de la norma APA, sino que dentro del documento yo tengo que decir qué es de cada quien, porque si no lo hago, podría el lector decir como que, bueno, esto lo escribió esa persona, o podría decir, tan raro, esto lo escribió esta persona, o podríamos generar unos plagios accidentales. Entonces son muy importantes las citas. Repito acá, para citar dentro del texto es fundamental tener el autor, el año y la página o el párrafo. Si nombro al autor, si yo digo según Oscar Rodríguez, entonces como ya tengo el apellido del autor, no necesito ponerle luego otra vez el apellido. Simplemente entre paréntesis pongo 2020. ¿Bien? Y al final de lo que él dijo pongo la página o el párrafo. Pero si no nombro al autor, si yo digo la comunicación es muy importante y lo pongo entre comillas, entonces como no he nombrado al autor, pongo paréntesis, Rodríguez, 2020, y el número de la página. ¿Qué es incorrecto? Y a veces uno encuentra un detalle muy simple, pero lo escriben así. Ustedes dicen, por ejemplo, según, y entonces abren paréntesis, Rodríguez 2020. Dice que, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, ¿por qué esto es incorrecto? Porque si yo digo según, es porque, oiga, estoy como que tratando de nombrar al autor dentro del texto. Recuerden que cuando uno escribe información entre paréntesis, es como si esa información, si el lector no la leyera, igual se entiende. Entonces, si yo me salto ese paréntesis y yo leo según dice, ¿cómo así que según dice? ¿Vale? Entonces, si yo digo algo como según o afirma o de acuerdo al autor tal, entonces yo tengo que poner el apellido presente. Es decir, no lo podría meter dentro del paréntesis, porque lo estoy presentando dentro de mi narración, dentro de mi redacción. Entonces, esto es incorrecto. Algo como decir según y abro paréntesis Rodríguez 2020. No, debería quedar de esta manera. Según Oscar Rodríguez, y ahí sí, entre paréntesis, 2020. ¿Claros hasta ahí? ¿Un poco más claro de cómo se hace la cita? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bien. Profe, ¿me Camila, escucha? ¿sí? ¿Quién eres? Vamos a Dayana verte. Suárez. Hola, Dayana, dime. Qué pena, esto es para confirmar cuando va la fecha. ¿Es la fecha en la que nosotros hicimos la búsqueda de ese documento o es la fecha que se encuentra en la página como tal? La fecha de publicación de ese producto. No es la fecha en la que yo hago la consulta. Si Oscar Rodríguez lo dijo en 1990, entonces yo pongo entre paréntesis 1990, porque fue la fecha en la que Oscar Rodríguez lo dijo. ¿Bien? No es la fecha en la que yo consulto el texto. ¿Listo? Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Se nos acabó aquí el tiempo, pero ya les mando el nuevo enlace a través de la clase. ¿Listo? Ya volvemos.